Bueno, muy buenos días aún. Queremos partir de esta vocería agradeciendo a todos los funcionarios y funcionarias, a todos los recintos del sector público como del sector privado que se sumaron al Día de los Patrimonios. Conmemoramos 25 años desde que comenzamos a realizar esta importante actividad de encuentro, de compartir, de poder reconocer nuestra historia, nuestras identidades, nuestros patrimonios materiales como inmateriales, de poder a través de esta celebración, que es una fiesta de la cultura, una fiesta patrimonial, ir recomponiendo y recuperando algo tan importante para la construcción de una sociedad democrática que es el tejido social, la sana convivencia. Gracias a una excelente gestión de nuestra ministra de las Culturas y las Artes y su subsecretaría, pudimos tener un evento que logró reunir a más de 1,5 millones de personas durante este fin de semana. Tuvimos al final más de 3.000 actividades de distinto tipo a lo largo y ancho de nuestro país. No hubo región que no contara con alguna actividad patrimonial. Así que queremos agradecer todo el esfuerzo que nos acompañó en esta jornada de los funcionarios, funcionarias y también de los organismos privados que se sumaron abriendo sus puertas para poder hacer participar a la comunidad en el conocimiento de nuestra historia, de la identificación, de nuestro patrimonio, de nuestras identidades y también de nuestro presente y futuro como país. Pero seguimos obviamente recuperando el patrimonio y construyendo futuro, no solo con lo que fue la realización del Día de los Patrimonios, sino que también con todo el proyecto de recuperación del eje Alameda. La ministra del Interior, junto al gobernador Orrego, la subsecretaria Peral, el ministro de Vivienda y Urbanismo, dieron cuenta esta mañana de los avances del proyecto Nueva Alameda. Estamos hablando de un aporte del gobierno central de 98.000 millones de pesos. A esto hay que sumarle el esfuerzo que ha hecho el gobierno regional y las municipalidades, alcanzando un total de 115.000 millones de pesos. Estamos hablando de mejorar la conectividad en esta vía que es neurálgica, ¿cierto?, que conecta distintas partes de nuestra ciudad, va a aumentar las áreas verdes, va a tener presencia ciclovía, o sea, va a ser un proyecto de mejoramiento urbano para que sea más inclusivo, más sostenible, que incorpore otras formas de desplazamiento y además tenga más áreas verdes. Esto es muy importante porque el patrimonio de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras zonas rurales, la construimos entre todos y todas. Y aquí estamos construyendo patrimonio para el presente y el futuro de nuestro país. Tenemos además el sábado 1 de junio la cuenta pública del presidente de la República. Es un momento republicano que estamos trabajando con total intensidad para, en primer lugar, hacer que nuestra máxima autoridad pueda contarles a los ciudadanos y ciudadanas toda la gestión, todo el trabajo que hemos desarrollado en los últimos 2 años de gobierno, cómo hemos ido cumpliendo con nuestros compromisos programáticos, pero también con aquellas urgencias y emergencias que se han ido presentando. Gobernar también se trata de ir escuchando cuáles son las prioridades de la gente y cómo vamos respondiendo a esas necesidades que se van presentando. Hemos dado cuenta en varias oportunidades de aquello: la ley de royalty minero, las 40 horas, el salario mínimo, la ley de pago de pensiones de alimentos, más conocida como la ley para el cumplimiento de la responsabilidad parental, que ya hicimos el primer balance del año, o sea, de la semana pasada, y así, ¿no? Agendas legislativas que han dado cuenta de una tremenda gestión legislativa de nuestro Ministerio Secretarial de la Presidencia y de los ministerios sectoriales, pero también gestión económica, gestión administrativa, resolviendo conflictos, destrabando conflictos que se han ido presentando en el camino y aquellos que parecían imposibles de resolver. Pero también la cuenta pública habla de proyecciones, no solamente de balances, de lo que se ha hecho, de lo que se ha ido concretando, sino de cómo vamos a ir concretando en los otros 2 años que quedan de gobierno, el 50% restante, respecto a compromisos programáticos que aún hay que cumplir, como también a aquellas prioridades que se han ido presentando en materia de seguridad, en materia económica, y otro tipo de compromisos que hemos ido adquiriendo también en el camino como gobierno. Así que esperamos que sea una cuenta pública clarificadora. Por cierto, como dijo el presidente, aunque hay mucho que contar, va a ser más corta que la del año pasado, pero va a tratarse mucho de la concreción de los compromisos y urgencias que hemos efectuado a través de nuestro trabajo, nuestra gestión durante los primeros 2 años, como también proyectar lo que vamos a
legarle al país en los 2 años que vienen. Tenemos además, bueno, mucho que conversar sobre esta semana. Evidentemente tenemos a una agenda legislativa, seguimos con la campaña de invierno, la campaña de vacunación, y de eso y mucho más podremos conversar a través de las preguntas que tengan los medios de prensa hoy día. Preguntas. Ministra, buenos días. Me gustaría preguntarle por el tema que está hablando, la cuenta pública, primero que todo, por los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien advirtió que los temas que toque el Ejecutivo en esta instancia podrían interceder también en el tema electoral, en las elecciones municipales y de gobernadores de este año. Si comparten en el gobierno esa visión, y también consultarle por las promesas de la cuenta pública 2023 que no se concretaron, como el Sistema Nacional de Cuidados, deuda histórica y sistema de aseguramiento de calidad de la educación en cuanto al financiamiento de los colegios. Si se espera también tocar esos puntos en la cuenta pública y también si se esperan anuncios también en esa línea. A ver, sobre lo primero, cada sector de nuestra sociedad evaluará el impacto que tenga la cuenta pública, pero la cuenta pública, el presidente, es para hablarle al país en su conjunto. Nuestro país es diverso. De Arica a Magallanes existe una diversidad política, cultural, religiosa, geográfica, hay distintas necesidades y por lo tanto, al menos desde nuestro punto de vista como gobierno, el interés principal es poder hablarle a los compatriotas en toda su diversidad para justamente darle cuenta de cómo hemos ido avanzando en nuestros compromisos programáticos, por los cuales el presidente de la República fue elegido como presidente de la República, y así también cómo hemos podido ir gobernando dadas las distintas coyunturas, las distintas prioridades o emergencias que han surgido, y también respecto a las dificultades que hemos tenido. Hemos logrado, a pesar de muchas hostilidades y muchas dificultades, salir adelante con mucho trabajo, con mucha colaboración, con mucho diálogo, ¿no? Les mencionaba recientemente, los conflictos que hemos tenido que gestionar. Todos decían que el conflicto de Huachipato no lo íbamos a poder resolver como gobierno, aun siendo un conflicto entre privados, y sin embargo se resolvió. Luego el conflicto de la paralización del Puerto Coronel, también en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción. Y tuvo que incorporarse el ministro de Transporte y Telecomunicación, el ministro Juan Carlos Muñoz, para reponer los puentes de diálogo que estaban totalmente interrumpidos, no se habían generado, de hecho. Y hemos encontrado un camino de acuerdo básico para destrabar un conflicto que parecía imposible destrabar. A la ministra de Salud, usted recordarán las críticas que se hacía en la tramitación de la ley corta. Se decía que la ministra era muy técnica, que no tenía muñeca para destrabar un conflicto de esta envergadura, que no lo generamos nosotros, lo generaron las ISAPRES, y sin embargo pudo sacar adelante la ley corta de ISAPRES de la mejor manera posible que se podía hacer, ¿no? Para evitar un desastre. Es decir, tenemos mucho para contar, para dar cuenta de cómo hemos ido cumpliendo nuestros compromisos programáticos, pero también enfrentando crisis y adversidades que estaban más allá de las responsabilidades propias del gobierno, y aún así, por amor a nuestro país y por lograr que no se afectara el empleo, que no se afectara el sistema de salud público, hemos logrado administrar estos conflictos y darle un cauce, ¿no?, para su resolución. Pero además, efectivamente, hay temas que seguimos trabajando. A propósito de la última pregunta, ¿no? Ninguno de esos temas ha sido desconocido por el gobierno. Han habido diálogos con los sectores involucrados respecto al tema educativo, ¿cierto?, a los profesores. Se ha sostenido un diálogo permanente por parte del ministro de Educación con el Colegio de Profesores. El propio Colegio de Profesores fue recibido por el presidente de la República para ver cómo seguir avanzando en esta materia. Y entendemos, además, que respecto al tema de los cuidados hay una realidad compleja que requiere ser ordenada justamente para que las cuidadoras, no solamente las personas cuidadas, sino que también las cuidadoras se sientan también cuidadas por el Estado. Y en eso estamos trabajando. Yo no voy a adelantar ningún anuncio, ningún elemento de la cuenta pública, más decirle que haremos un balance de lo trabajado y estableceremos obviamente la ruta a seguir respecto a otros compromisos que nos quedan por cumplir en estos 2 años faltantes de gobierno.
Hola, ministra, buenas tardes ya. Buenas tardes. Respecto del atentado en Cañete, que ya se cumple un mes, el Canal 13 emitió un reportaje en donde el fiscal a cargo reveló que podría haber evidencia balística vinculada a la resistencia mapuche Lafkenche y a Huechán Aucamapu, y que una hipótesis apunta a que el móvil es quedarse con las armas de los policías. ¿Qué le parece al gobierno esta tesis? Si a usted le hace sentido. Nosotros como gobierno no vamos a hacer ninguna especulación de los casos que están en investigación. Se deje sin efecto la supervisión de cautelares a cargo de Carabineros para que estos se ocupen de otros temas de seguridad en la macrozona sur? A ver, hace tiempo venimos señalando de manera responsable, y en eso lo hemos expresado en varias oportunidades, ¿no?, que a Carabineros hay que liberarlos de ciertas funciones administrativas que deben ser reemplazadas por otros funcionarios y otras personas. No es que se dejen de hacer, sino que pueden realizarlas otros funcionarios y funcionarias para que ellos puedan dedicarse aún más al trabajo policial, de estar en las calles, de estar pudiendo patrullar, pudiendo realizar sus labores de prevención del delito, como también de persecución del delito mediante la captura de delincuentes a lo largo y ancho de nuestro país. Y para eso hay un diseño, una propuesta que requiere un financiamiento. Esto no se puede simplemente decretar. Uno no puede quedar solamente en una cuña, en un titular. Hay que tener un diseño que sea responsable para que ellos efectivamente puedan liberarse de ciertas funciones que no tienen necesariamente que ser de exclusiva realización de las policías, sino que pueden ser reemplazadas por otros funcionarios para que ellos los tengamos más presentes en las calles. Y uno de los temas que tenemos hoy día, además de la renovación de su parque vehicular, de la mayor cantidad de recursos que se ha tenido que disponer para Carabineros y la PDI, tiene que ver con la cantidad, ¿no? La cantidad de carabineros y carabineras en las calles. Toda comuna donde se va, incluso teniendo mayor presencia policial, siempre demandan más presencia policial. Y lo que se necesita justamente para tener mayor presencia policial es que ingresen más personas a la escuela. Hemos generado, obviamente, algunos mecanismos para ampliar la posibilidad de que personas ingresen, pero además se requiere liberar de funciones que no necesariamente tienen que realizar ellos. Entonces, sí, es parte de lo que hemos venido planteando desde el año pasado, pero todos bien saben que esa propuesta requiere financiamiento y que en el diseño del pacto fiscal un porcentaje de lo que se estima recaudar tiene que ver con la agenda de seguridad, y dentro de esa agenda de seguridad el financiar el reemplazo de Carabineros de sus funciones administrativas. Ministra, quería llevarla a otro tema y consultarle por la campaña de vacunación. Respecto de del bajo porcentaje de inoculados, quería consultar, bueno, también además la UDI pidió la renuncia de la subsecretaria de Salud como por este motivo, también a raíz de las 5 muertes que vimos la semana pasada. Quería consultarle cuál es la autocrítica que hace el gobierno, en particular por el bajo stock que hay, sobre todo en la comuna de Santiago. Yo misma fui a consultar algunos lugares y la semana pasada, varios días, dijeron que no hubo stock. Entonces, le quería consultar cuál es la autocrítica que hace el gobierno al respecto. Gracias. A ver, primero llevamos 6 millones de dosis de la población objetivo. Estamos logrando el 65% de vacunación de la población objetivo. Tenemos una de las mejores vacunaciones sin contar el momento de la pandemia. O sea, si vamos a los datos reales, primero el Ministerio de Salud triplicó lo que es la muestra del testeo, ¿ya?, de personas de la población a lo largo y ancho de nuestro país. O sea, estamos testeando más. Y respecto a los contagios de ese universo testeado, no hay un aumento considerable de la influencia. Estamos un poco más del 50%. Por lo tanto, no es real lo que se ha dicho respecto al 90% de contagios. Si vemos la positividad global, como le decía, no es del 90%, sino que es de un 54,8%. Lo que pasa es que el universo de medición aumentó porque triplicamos el testeo, o sea, mejoramos la gestión de testeo como autoridad sanitaria, ¿no? El subsecretario de Redes se preparó y orientó a los centros de salud para que ellos pudieran gestionar el aumento de camas clínicas y no dependiera simplemente del nivel central, justamente para preparar las condiciones al momento de enfrentar este periodo de fríos y particularmente invierno. La alerta sanitaria lleva meses, la campaña de invierno partió en marzo, una campaña agresiva,
Ustedes podrán haber visto los videos donde se apelaba justamente al riesgo de muerte que implica la influenza en la población de riesgo en nuestro país. No fue una campaña blanda, fue una campaña que buscó hacer un llamado de atención y de aumento de la conciencia de nuestros compatriotas, porque Chile ha tenido que lamentar año a año miles de muertes por influenza. Y hoy día vamos con un 7% menos respecto al año anterior de fallecimientos, pero eso no implica que estemos descansando en lo absoluto. El Ministerio de Salud, junto a sus subsecretarías y todo el sistema de red, ha estado trabajando incansablemente desde hace meses para hacer el llamado a través de su campaña de toma de conciencia de la implicancia que tiene esto, pero también para poner a disposición las vacunas que se requieran en los grupos prioritarios, incluso más allá. Los grupos prioritarios van las personas mayores de edad, los niños y niñas, y además, obviamente, los que son funcionarios y funcionarias públicas. Y hemos logrado un nivel de vacunación que ya está en el 65% del universo objetivo. Reitero, son 6 millones de personas vacunadas. El universo objetivo son 9,5 millones. Por eso el 65%. ¿Ya? Y insisto, vamos de una manera muy acelerada respecto a otras campañas de vacunación, sin contar los que fueron momentos excepcionales como fue durante la pandemia. ¿Qué más puedo decir? Tuvimos una inversión de 1.200 millones entre las dos campañas, la campaña invierno y la campaña de vacunación. Todos los años se invierte mucho recurso en esta campaña y todos los años se está gestionando las vacunas como también los medicamentos para disminuir al máximo posible la propagación de virus respiratorio, y particularmente respecto al sincicial, que fue un tema el año pasado, un tema crítico el año pasado que finalmente se logró gestionar bastante bien, pero lo que tuvimos que hacer es adquirir y comprar el medicamento para justamente inmunizar a la población infantil, particularmente lactante, y así disminuir considerablemente, como lo hemos logrado, el contagio por virus sincicial. Tenemos además una ocupación bastante normal de las camas críticas, tanto de adultos como las infantiles. La menor cantidad, además de la ocupación, tiene que ver con virus respiratorio, alrededor de un 12% respecto a las camas adultos. Se puede precisar la cifra y, por lo tanto, no es que las camas adultos estén siendo un 90% ocupadas por virus respiratorio. Tiene que ver con otro tipo de enfermedades y un porcentaje menor es por virus respiratorio. Lo mismo pasa con las camas infantiles. Ahora, por alerta sanitaria, ojo, estas ocupaciones son dinámicas y siempre, gracias a la alerta sanitaria, es posible, frente al riesgo de ocupación total, abrir y disponer de camas críticas en la red privada de salud, que es lo que te habilita la alerta sanitaria que se decretó, si no me equivoco, en el mes de abril o un poco antes. Así que estamos avanzando en eso y lo que vamos a hacer siempre es el reforzamiento llamado a la gente que se vacune. Toda la gente que está en el universo objetivo, o sea, que es población de riesgo, tiene que acudir a un centro de salud para vacunarse. O son los puntos móviles o son los consultorios, pero no hay justificación alguna para no recurrir al lugar de vacunación. No hay ninguna justificación. Están los permisos laborales, ¿no? O sea, la mitad de la jornada se puede usar para poder ir a vacunarse sin que ello implique ningún tipo de represalia desde el punto de vista de los empleadores o empleadoras. Entonces están las condiciones para que logremos cumplir la meta del 85% del universo objetivo durante las semanas o los meses que quedan de invierno. Ministra, en relación con lo que se vaya a anunciar en la próxima cuenta pública, hay varias presiones de sectores del oficialismo. El fin de semana escuchamos a la diputada Emilia Schneider pedir que el gobierno dé más detalles sobre lo que ya se sabe de este proyecto que busca dar una solución a los deudores del CAE. A propósito, decía la diputada Schneider, para evitar especulaciones, las cuales se han ido dando en la previa a la presentación de este proyecto que va a ser en septiembre. Entonces, en ese sentido, ¿se van a dar más detalles para responder a estas presiones del oficialismo, para conocer más sobre este proyecto, de lo que ya poco se sabe en cuanto, por ejemplo, a los criterios, a las personas que van al día, si van a tener una condonación total, parcial, etcétera? Miren, primero yo quisiera reiterar una cosa. Nosotros desde el año pasado
venimos diciendo que se va a presentar un proyecto que implicará evidentemente la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. Esto fue parte del protocolo de acuerdo que se suscribió en contexto de la ley presupuesto el año pasado. O sea, el año pasado ya nuestro ministro de Hacienda dijo que se iba a ingresar un proyecto con un diseño responsable en el mes de septiembre. O sea, aquí no hay nada nuevo. Lo que hemos dicho hace algunas semanas es lo mismo que dijimos el año pasado de boca del propio ministro de Hacienda y que reiteró hace algunas semanas atrás. El ministro de Educación ya en febrero de este año también señaló en una entrevista que esta condonación no iba a ser 100% universal, iba a ser un diseño integral, sostenible y responsable, porque aquí hay que hablar no solo de las deudas, no solo de los mecanismos para poder resolver la situación de los deudores y deudoras, sino que también de un sistema de financiamiento para la educación superior que reemplace esta modalidad y que se haga cargo no de los que están necesariamente, sino que de los que vienen. O no solo de los que están, sino que de los que vienen. Entonces, es una propuesta mucho más compleja y por eso hablamos de una solución integral. En lo que hemos dicho, no vamos a dar más detalle y lo que le pediríamos a las personas que sobre todo han salido a criticar tan tajantemente una propuesta que ni siquiera conocen, porque no la conocen, ¿no? Y han salido a establecer juicios de moralidad, inmoralidad, en fin, un nivel de epítetos y enjuiciamientos sobre una propuesta cuyo diseño no conocen. Entonces, el tema de la ansiedad, ok, hay ansiedad, hay expectativas, más o menores, pero desde el año pasado dijimos que este diseño y la propuesta en detalle se va a dar a conocer cuando se ingrese por parte del presidente de la República y los ministros de Estado que han estado trabajando en esta. Ahí recién van a poder tener el panorama completo de qué se va a tratar esta propuesta. Hola, ministra. Yo quería preguntarle por algo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores ayer en una entrevista en El Mercurio. Él dice que hasta ahora Venezuela no ha cooperado en el caso de Ronald Ojeda. ¿Qué llamado hace el gobierno de Chile a ese país, considerando también que originalmente mostraron disposición? Y si les preocupa el hecho de que pasadas tantas semanas no se hayan generado estas ayudas de parte de Venezuela. Claro, yo escuché al canciller, nosotros mantenemos una expectativa de que haya colaboración, evidentemente lo que responde al Ministerio Público o los fiscales y el trabajo de la Fiscalía venezolana es algo que solo la Fiscalía nuestra podrá conocer. Entendemos que ya se oficializó hace poco la presencia de una delegación oficial de fiscales venezolanos. Esperamos a ver qué información se puede traer al respecto, pero yo no quisiera especular más allá de eso, porque conocimos recientemente la formalización de esta visita oficial de una delegación, pero no vamos a descansar hasta dar con los responsables de este brutal crimen del exteniente Ojeda, ¿no? Aquí hay algo que está como parte de las prioridades de nuestro gobierno, la persecución de los delitos, de aquellos crímenes que son violentos, que han estado sacudiendo a nuestro país, conmoviendo a nuestro país, lo que tuvimos que lamentar con el asesinato de los 3 carabineros en Cañete, este secuestro y posterior asesinato también de esta persona de nacionalidad venezolana, que además ha tenido otro tipo de implicancias y repercusiones dada su historia, y así pasó con los incendios, ¿no? También dijimos como gobierno que no vamos a permitir que haya impunidad respecto a quienes estaban detrás del incendio, mega incendio causado en la región de Valparaíso. Hoy día ya estamos teniendo resultados de esa investigación y así como hemos tenido resultados con esa investigación, los primeros resultados, dando con el paradero de al menos 2 responsables de ese incendio, esperamos también que en el trabajo colaborativo a nivel de nuestras instituciones nacionales como también en las internacionales podamos ir avanzando en los otros casos que han sido tremendamente lamentables. ¿Esta delegación está en Chile, esta delegación de fiscales venezolanos? En el fondo, ¿hay una conexión para poder avanzar en ese caso específico? No voy a especular de eso, es algo que fue recientemente informado. Ministra, la agrupación de postnatal de emergencia inició una campaña para extender el postnatal a 1 año y extender la licencia por niño enfermo. ¿Qué le parece? ¿Hay posibilidades de extenderlo? ¿Cómo lo evalúan desde el gobierno? ¿Podrían apoyar incluso esta propuesta?
a propósito del llamado que hacen de la agrupación de postnatal de emergencia. A ver, yo insisto, creo que hay muchas expectativas y van a haber muchas otras solicitudes respecto a la cuenta pública o la agenda de gobierno. Lo que yo puedo reiterar es que en la cuenta pública el presidente va a tener un aspecto de balance de la gestión y el trabajo realizado en materia económica, en materia de seguridad, en materia programática, y otra parte importante de señalar cuáles son las formas para enfrentar aquellos compromisos que han estado todavía pendientes y que van a ser parte del sello del trabajo del gobierno en los próximos 2 años. Ministra, buenas tardes ya. El exdirector de Senapred responsabilizó ayer a CONAF por la fatalidad que tuvieron los incendios en Valparaíso. Dijo que CONAF no dio avisos del incendio que avanzaba y que, de haberlo hecho, se habrían salvado vidas. ¿Pretenden evaluar la continuidad del director de CONAF? A ver, miren, nosotros no podemos en esto adelantarnos a lo que los tribunales terminen determinando respecto a las responsabilidades, sean personales como institucionales, ¿no? Nosotros creemos que la justicia tiene que seguir actuando con la mayor celeridad posible. Nos ha dado buena cuenta de ello el trabajo de la PDI y la Fiscalía a cargo del seguimiento, bueno, y de la investigación. Pero más allá de las opiniones que pueden existir, esperamos evidentemente la resolución de la justicia, ¿no? Nosotros solicitamos además auditorías, ¿no? 2 auditorías, una hacia CONAF y otra hacia Senapred, ¿no? Esas auditorías tuvieron resultados, están a disposición del análisis de la unidad de auditoría, justamente porque lo que necesitamos es que podamos, a partir de esta terrible experiencia, no solamente tener las responsabilidades penales, sino que también el cómo nuestras instituciones pueden mejorar frente a esto. Y por lo tanto, las auditorías sirven para justamente dar herramientas y claridad de cómo se actuó, qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero también para proyectar una mejor institucionalidad frente a este tipo de emergencia. Porque además los incendios es algo que está ocurriendo no solamente en Chile, sino que en el mundo. Estamos viviendo las consecuencias de la crisis climática y cuando se intervienen además personas inescrupulosas para provocar los incendios en contextos donde son más, las condiciones climáticas favorecen la propagación acelerada de esto, evidentemente que tenemos que acondicionar y preparar de mejor manera nuestra institucionalidad para enfrentarlo. O sea, la mejora constante, porque es lo que pide Chile para justamente sentirse más protegido. ¿Ya? Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.